Estamos hoy día, martes ¿cuánto? 25. Martes 25 de marzo, ¿cierto? Cuando son las 8:20 estamos en vivo y en directo. ¿Cierto? Estamos en vivo aquí compartiendo, ¿cierto? Un día más de estudio, un día más compartiendo la palabra del Señor. Compartiendo este libro que tanto nos ha bendecido en lo particular. Me ha bendecido el libro de Juan, ¿cierto? Y vamos a continuar con este libro de Juan. En el capítulo 9 quedamos la semana pasada. Quedamos en el versículo 13. Juan, capítulo 9, versículo 13. Y hablamos de hartas cosas. Hablamos de este ciego de nacimiento. Yo no tenía preparado como en lo que se enfocó en cierta forma lo que empezamos a compartir ese día, y eso es lo lindo cuando nos acercamos a la palabra y dejamos al Espíritu Santo que Él nos ministre, porque empezamos a ver la forma y estudiamos de la forma en la que los discípulos miraron al ciego, ¿cierto? Compartimos acerca de eso y los comentarios, ¿cierto? Que vimos al final, casi todos hablaban acerca de lo mismo. ¿Qué es lo que vieron ellos, ¿cierto? Que lo primero que hicieron es juzgar lo que empecó a sus padres para que hayan nacido ciegos, y no vimos como Jesús, ¿cierto?, que se acercó sin que él siquiera se lo pidiera, y hizo lodo con su saliva en tierra, ¿cierto?, untó en los ojos del ciego y lo mandó a lavarse al Siloé. Algunas de las cosas que son profundas y que nos bendijeron también a través de ese estudio fue que el Siloé habla del enviado, ¿cierto?, que es el nombre del estanque que estaba cerca del templo, ¿cierto?, del estanque de Siloé, donde hablamos que los sacerdotes sacaban agua en la fiesta de Pentecostés, o sea, no, en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sucot. Y hablamos de que estando en ese estanque también Jesús fue cuando alzó la voz y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Entonces habla del estanque del Siloé, del enviado, del Mesías, ¿cierto? Ahí Jesús manda a este ciego de nacimiento a lavarse, y dice que lo tremendo es que él regresa viendo. Vamos a empezar a ver ahora qué es lo que acontece después de que este hombre experimenta este milagro, porque vamos a ver en el estudio de hoy que se levanta una tremenda oposición, se levanta un conflicto, se levanta una oposición grande, ¿cierto? Y en esta oposición los enemigos de Jesús, ¿cierto?, buscan la forma de apresarle. Y no solo a él, sino también a este ciego que había recibido un milagro. Así que vamos a comenzar, ¿cierto? Juan capítulo 9, versículo 13. No sé quién de mis hermanos puede leer, ¿cierto?, del 13 al 15. Luego alguien que lea del 16 al 18. Y vamos a tratar de avanzar un poquito harto, porque igual no hay tanto que profundizar, más que todo analizar las vivencias. Luego del 18, del 19 hasta el 22, y así vamos a ir avanzando en medida que vamos estudiando. Del 13 al 15, entonces. Ya. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Amén. ¿Del 16 en adelante? Sí. Sí, al 18, Felipe, por favor. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Amén. Del 19 al 21. Y les preguntaron diciendo: ¿es ese vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él. Él hablará por sí mismo.
Él hablará por sí mismo. Versículo 22 al 23 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle. Bueno, vamos a analizar estos versículos, ¿cierto? Desde el 13 en adelante. Hablamos, ¿cierto?, de que Jesús hace un milagro en el ciego. Compartimos de que Jesús escupe en tierra, ¿cierto? Con su dedo hace lodo. Con su lodo unta los ojos del ciego. Y cuando unta los ojos del ciego, lo envía a lavarse, ¿cierto? Lo envía a lavarse en el estanque. Lo poderoso es que cuando él se lava y obedece la voz de Jesús, vuelve viendo. Cuando él vuelve viendo, ya Jesús no estaba en ese lugar, se había apartado, ya no, él no pudo ver a Jesús, ¿cierto? Ya no, pero cuando él empieza a ver, la gente dice que sus vecinos empiezan a darse cuenta, ¿cierto? De que de que el hombre ya era el ciego que mendigaba, que el hombre era el ciego de nacimiento, que se juntaba o se sentaba, ¿cierto?, a mendigar, eh, y que ahora estaba, ¿cierto?, viendo, y empieza ahí un conflicto que los judíos empiezan a interrogar a Jesús, empiezan a interrogar al ciego, empiezan a preguntarle, ¿cierto?, cómo había sucedido esto. Dice, y llevaron ante los fariseos, ¿cierto?, al ciego, luego de haberle preguntado cómo había sido sanado y cómo había recibido la vista, no solo con preguntarle, ¿cierto?, que cómo había recibido el milagro, después de haberlo interrogado, ¿cierto?, lo traen a los fariseos, que eran quienes podían juzgar. ¿Y qué es lo que estaban juzgando? ¿Qué es lo que estaban? ¿Por qué estaban preguntando tanto? No porque estuvieran maravillados de que el hombre recibiera la vista, no porque estuvieran maravillados. Un paréntesis, manita Anita, Dios la bendiga mucho. Nuestra hermana Ana de Chillán, está de Chillán conectada, ¿cierto? Está compartiendo el estudio de hoy. Acabamos de comenzar, hermana Ana, estamos en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 13. Estamos analizando Juan, capítulo 9, versículo 13, así que ahí para que usted prepare su Biblia y estamos estudiando acerca de la sanidad del ciego de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que ellos empiezan a interrogar al ciego, no por el afán de saber quién era el que había obrado el milagro, sino porque empiezan a inculparle de haber violado el Shabbat, ¿cierto? De haber violado el día de reposo. ¿Violado en qué sentido? Porque según lo que los hombres entendían del día de reposo, uno de los requisitos o una de las cosas que no se podían hacer era lavarse la cara, ¿cierto? No podía lavarse la cara uno en día de reposo. Tampoco se podía hacer lodo, tampoco podía untarse con el lodo los ojos. Esas eran cosas que que los rabinos o los fariseos, ¿cierto?, al estudiar habían ido deduciendo, eran enseñanzas humanas que los propios rabinos habían sacado al estudiar acerca de las prohibiciones que habían en Shabbat. Entre lo que no se podía escribir, no se podía hacer, no se podía escribir más de 2 letras, no se podía hacer un nudo, no se podía preparar comida, no se podía trabajar, nada de eso se podía hacer. Entonces, hacer lodo, lavarse, ya era considerado una violación del Shabbat. Entonces, aquí los vecinos primero empiezan a interrogar al ciego. Y una vez que lo interrogan y se dan cuenta cómo sucede el milagro, dice que lo traen a los fariseos. Y aquí empieza todo lo que leíamos, ¿cierto? Empieza nuevamente un interrogatorio para el ciego. Y empiezan a preguntarle, ¿y cómo? ¿Y cómo fue? Pero lo más tremendo era que ponían en duda si él era el ciego de nacimiento, si era el ciego que mendigaba. Por eso dice el versículo 14, dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo a los fariseos, luego ya le había dicho a los vecinos, ahora le estaba diciendo a los fariseos, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aquí había un conflicto también entre los mismos fariseos, entre los mismos religiosos, porque unos decían que Jesús era un pecador. ¿Por qué era pecador? Porque había violado un día de reposo, primero haciendo lodo, luego enviando, ¿cierto?, a este hombre que se lavara los ojos o que se lavara la cara. Entonces había transgredido, había violado el día de reposo. Por eso ellos deducían que este hombre era un hombre pecador.
¿Por qué? Porque no respetaban o guardaban el día de reposo. Pero otros empiezan a debatir con los fariseos, ¿cierto? Y empiezan a cuestionar y empiezan a preguntarse, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo puede un hombre que quizá no tiene a Dios en su corazón darle vista a un ciego de nacimiento? ¿Cómo puede hacer que esto, un hombre que quizá viola el Shabbat, un hombre que es pecador, un hombre que quizá no tiene temor de Dios y aquí está haciendo una tremenda señal? ¿Cómo puede ser esto? Y había disensión entre ellos. Entonces dice el versículo 17, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. ¿Qué es lo que buscan al preguntarle al ciego? ¿Qué es lo que esperaban que el ciego les dijera? No, es el Mesías, no es el Cristo. Ellos estaban esperando motivo alguno para poder juiciar primero al ciego y también a Jesús, ¿cierto? Primero, lo que ellos querían, ¿cierto? Era buscar un motivo por el cual enjuiciar a Jesús y también enjuiciar al ciego de nacimiento. Entonces le preguntan, ¿qué dices tú de él? Esperando que le dijera, él es el Mesías, él es el Cristo. Él les dice, yo digo que es profeta, ¿cierto? El profeta en esa temporada, en ese tiempo, en esa época, era un hombre como el más alto dignatario que pudiera haber, más que los rabinos, más que todo un profeta. Era un hombre de respeto, era un hombre de Dios, era un hombre lleno de su presencia, lleno del poder de Dios. Entonces cuando le preguntan al ciego de nacimiento, ¿qué dices tú de él? Él dijo, yo digo que es profeta. Nunca había escuchado él hablar a Jesús, nunca escuchó su mensaje, quizá había escuchado los rumores o lo que se hablaba en todo Israel acerca de las obras, las señales que Jesús hacía, pero de frente nunca antes había tenido un encuentro con Jesús. Pero él dice que él pensaba que era profeta. Versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Es tremendo porque empiezan aquí a poner en duda si es que en algún momento, si es que él efectivamente era ciego. Empiezan a poner en duda si este era el hombre que mendigaba. Unos decían es él, otros decían no es él. Los fariseos empiezan a poner en duda, no, quizás este no es, o quizás la familia lo llevaba como engañado, ¿cierto? Engañando a toda la multitud para que pidiera limosna, haciéndolo ciego, pero en verdad quizás no era ciego, era como lo que vemos nosotros, ¿cierto? Cuando vemos en la tele un reportaje de gente que se dobla la pierna, gente que se hace el ciego, que se hace el sordo con el fin de recaudar una limosna. Eso es lo que ellos estaban planteando, ¿cierto? Vamos a los padres, este quizás no era ciego en verdad, a lo mejor no nació ciego, a lo mejor se hacía el ciego para recibir limosna. Y así empezaron a cuestionar la veracidad del milagro. Entonces cuando llegan a los padres, le interrogan también. Dice, versículo 19, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Es este vuestro hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Ahí como que le empiezan a interrogar. ¿Cómo? Este es el que ustedes dicen que es ciego. ¿Cómo está viendo ahora? Están pidiéndole como una explicación al respecto. Quizás no era ciego, quizás ustedes inventaron esto, quizás ustedes formaron toda una mentira en base a este hombre y hoy día está viendo. Denos alguna explicación al respecto. Eso es lo que están pidiendo los fariseos, los padres, ¿cierto? Del que había nacido ciego. Dice versículo 20, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos, o que él le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. El siguiente versículo explica por qué dicen esto los padres. Dice, esto dijeron sus padres porque temían de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, preguntarle a él. Entonces cuando los fariseos vienen y le preguntan cómo había recibido la vista, cómo había recibido el milagro, lo más probable es que los padres hayan sabido que Jesús le había sanado.
lo más probable es que Jesús, que ellos o el ciego o alguien, algún familiar, alguien le haya comentado cómo sucedió el milagro. Pero los padres atemorizados de que ellos fueran expulsados de la sinagoga, porque los judíos ya, los fariseos ya habían puesto un decreto, ¿cierto? De que todo el que declarara o testificara de que Jesús era el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga. Entonces, cuando ellos lo interrogan, lo primero que dicen, este es nuestro hijo. Y efectivamente nació ciego. Nosotros damos testimonio de eso. Nuestro hijo nació ciego. Este es el que mendigaba, este es nuestro hijo y efectivamente nació ciego. Pero ahora como él vea, no lo sabemos. Preguntarle a él, edad tiene, ¿cierto? Lo que están diciendo ellos no quieren dar ningún testimonio, no quieren dar ningún motivo, no quieren dar ninguna causal para que los judíos o los fariseos lo enjuiciaran o también pudieran expulsarlo si ellos testificaban de que Jesús efectivamente había hecho un milagro. Entonces, como diríamos, se sacan el pillo de qué forma diciendo que el hombre o el muchacho ya tenía edad y que le preguntaran a él. Los judíos consideraban que los niños desde los 13 años ya tenían edad adulta, ya de los 13 años ya estaban como en la mayoría de edad, podían trabajar, podían responder legalmente por su acto. Entonces los padres del ciego le dicen eso a los fariseos. Edad tiene, preguntarle a él. Vamos al versículo 24. No sé quién puede leer del 24 al 25, luego leemos del 26 hasta el 27 y luego leemos del 27, del 28 hasta el 29. ¿De dónde vamos a ir leyendo? Del 24, pastora. 24. Del 24, sí. ya. 24 y 25. Sí. Ya. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén. Del 26 al 28. Ya. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Amén. Alguien que lee el 29 y el 30. Yo. 29 y 30. Ya. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 31 y 32. Ya. 31 y 32. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Es tremendo lo que ocurre acá, porque nuevamente empiezan a interrogarlo. El ciego ya había hablado más de 2 veces, había hablado con los vecinos, había hablado con los religiosos, habían hablado sus padres y nuevamente empiezan a interrogarlo. Entonces vuelven a llamarlo y le dicen, da gloria a Dios. Cuando empiezan a decirle eso, da gloria a Dios, no es que le dijeran algo bonito, no es que lo que estaban era poniendo a Dios en medio para que Él dijera la verdad. Es como cuando, ¿se acuerdan el libro de Josué, capítulo 7, cuando Acán peca y Dios va y indica su tienda, ¿cierto? Y él había cometido un pecado, ¿cierto? Había tomado, ¿cierto?
del anatema, y a causa de eso había caído el pueblo de Israel. Dice que cuando la suerte cae sobre la casa de Acán, dice que Josué lo llama y cuando le confronta, ¿cierto? Y le dice que diga la verdad, le dice esto: da gloria a Dios, revélanos por qué ha venido este mal de parte de Dios. Y él viene y habla, ¿cierto?, de lo que había sucedido, ¿cierto?, que se habían robado habían hurtado, ¿cierto?, del anatema. Y a causa de eso, ¿cierto?, Acán fue muerto, ¿cierto? A causa de eso fue castigado. Entonces, cuando habla de eso, de dar gloria a Dios, está hablando de que, como diciendo, Dios está delante tuyo, di la verdad. Dios está aquí en medio de nosotros, ¿cierto? Di la verdad. Lo que estaban haciendo era como cargando o poniendo a Dios en medio para que el hombre testificara, pero la verdad. Entonces le dice, añaden a esto, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Es tremendo porque ellos no tenían de qué acusarle. Aquí hasta el capítulo 9 y todos los conflictos que Jesús ha tenido con los fariseos eran conflictos religiosos. ¿Por qué? Porque él los confrontaba, porque él hacía una señal, porque él hacía un milagro, por todo lo que él hacía. Pero nunca pillaron un pecado en él, no lo pillaron en una mentira, no lo pillaron hablando o haciendo algo que estuviera mal, no lo pillaron nunca en ninguna falta, pero aún así ellos declaraban, ¿cierto? Y decían atrevidamente, sabemos que este hombre es pecador, como si tuvieran algún motivo, alguna causal, alguna evidencia. Pero es tremendo eso. Entonces el ciego, ¿cierto? Aunque quizá era un hombre que mendigaba, era un hombre que quizá estaba ahí como un hombre que vivía de las limosnas de la gente, que había sido toda su vida ciego, que no tenía preparación, que quizás nunca había estudiado la Torá, que nunca fue a una escuela rabínica, ahora le estaba dando cátedra a los judíos, a los fariseos. Entonces él les responde y les dice, si es pecador o no, yo no lo sé, yo no sé si el hombre es pecador. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una cosa sé, de que antes no veía nada y desde que este hombre me mandó a lavarme, recibí la vista. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Empezaron nuevamente como a interrogarlo para que él se contradijera pero como para que él dudara de lo que había visto, de lo que había experimentado. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también hacerse sus discípulos? Eso les dice, ¿cierto? ¿Quieren acaso seguirlo? El ciego debe haber estado, como diríamos, cansado, aburrido de que quizás tanto le preguntaran de algo que él ya le había expuesto, de algo que él ya le había hablado. Entonces les dice, los confronta, ¿acaso ustedes también quieren hacerle sus discípulos? Dice, le injuriaron. Y le dijeron, la palabra injuriar habla de que le maldijeron, lo trataron mal, verbalmente lo basurearon. Eso es lo que hicieron con el ciego por haberle respondido. Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Tremendo, porque caemos en lo mismo que compartíamos en el capítulo 8, cuando ellos dicen, tenemos un padre, que es Abraham, hijos de Abraham somos. Aquí están diciendo que ellos son discípulos de Moisés, pero si fueran discípulos de Moisés, las obras de Moisés habrían hecho, y en verdad que a Dios, a Moisés Dios le habló acerca del Mesías, de que vendría uno como él, de que estaría con grandes señales delante de ellos, del pueblo, que él sería un ángel en medio del pueblo y guiaría al pueblo de Israel. Y si ellos fueran efectivamente discípulos de Moisés, la obra de Moisés harían, hubieran creído en el Mesías, hubieran creído en sus señales, hubieran visto lo que él hacía, cómo el poder de Dios se manifestaba acerca o a través de él, sino que con su religiosidad negaban la veracidad de ser discípulos de Dios, sino que mostraban que eran verdaderamente hijos del diablo, como Jesús mismo los trata en el capítulo anterior. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, versículo 29,
Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Es tremendo porque aquí están hablando de una forma despectiva. Están diciendo, ese no sabemos quién es, ese nunca ha figurado, como diríamos, a ese no lo conoce nadie. Eso es lo que están diciendo. Sin embargo, ellos sabían, cuando ellos confrontan, dicen, ¿cómo puede venir algo bueno de Nazaret? Ellos en el capítulo 7 del libro de Juan también testifican de que era el hijo de José, de que era el hijo del carpintero, y ellos testificaban de que sabían de dónde venía, lo conocían. Nosotros sabemos de dónde viene. Cuando venga el Mesías no sabremos de dónde vendrá, entonces en verdad lo conocían, pero lo que están aquí, como diríamos en nosotros, están ninguneando a Jesús, están ninguneando quién es Él, están voluntariamente quizás desconociendo quién era Jesús, quién era el Mesías, ¿cierto? Qué lo que eran sus señales, qué era lo que hablaba de Él, lo que hablaba por Él. Versículo 30 dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepáis de dónde sean, y a mí me abrió los ojos. Es tremendo, porque yo creo que fue tanto lo que este hombre recibió de Dios, fue tal el milagro, fue tal la experiencia que este hombre tuvo con Dios, ¿cierto? Después de haber vivido en tiniebla toda su vida y de haber recibido un milagro de Jesús, él estaba seguro de lo que había vivido, él estaba seguro y no tenía temor a confrontarlo. Esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea, que ustedes consideren que un hombre pecador, que ustedes no saben quién es, y a mí me abrió los ojos, y a mí me dio la vista. Y mire lo que dice más adelante. Versículo 31 dice, y sabemos, porque ellos dicen que Jesús es pecador. Nosotros estamos seguros de que es pecador. Y mire lo que dice el ciego. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es tremendo. El ciego le está dando cátedra, le está diciendo, la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Y ustedes dicen que es pecador. Y Dios lo oyó para que me abriera los ojos. Entonces el hombre no puede ser pecador. El hombre tiene que haber estado en la voluntad de Dios. Hay un versículo que habla acerca de Dios. Vamos al libro de Salmos capítulo 66. Versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Poderoso, ¿cierto? Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, o sea, si es que yo hubiera hecho algo malo, si es que yo hubiera pecado, ¿cierto? Si es que yo hubiera pecado, Dios no hubiera mirado, ¿cierto? No hubiera escuchado mi oración. Si en mi corazón no hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y hay otra palabra que está en el libro de Proverbios, capítulo 15. Versículo 29. Proverbios 15, 29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Jehová está lejos del impío, ¿cierto? Mas oye la oración de los justos. Entonces, con eso, esto es lo que estaba en cierta forma citando el ciego, ¿cierto? Estaba dándole argumento a ustedes y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sin embargo, a mí me abrió los ojos, ¿cierto? Sin embargo, Dios lo escuchó para que me hiciera un tremendo milagro. Sin embargo, Dios lo oyó para que a mí me abriera los ojos, ¿cierto? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, oye, ¿qué él le está diciendo? Este hombre es un hombre temeroso de Dios, este hombre es un hombre que está en su voluntad, este hombre es un ungido de Dios. Quizás hasta ahí él se imaginaba que era un profeta, pero él estaba seguro de que el hombre que le había abierto los ojos era un hombre de Dios. Como diría Nicodemo en el capítulo 3 que analizamos hace un tiempo, ¿cierto?
Como diría él, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Los fariseos, los religiosos sabían, ellos estaban seguros, sabían que Jesús había salido de Dios. Sin embargo, no podían aceptarlo. ¿Por qué? Porque echaba abajo toda su religiosidad, haciendo milagros, haciendo prodigios, sanando en Shabbat, haciendo que sus discípulos comieran en Shabbat, cosecharan espigas, comieran. Entonces ellos no concebían que Jesús viniera a echar abajo todo su argumento, toda su tradición, todo su legalismo, todo lo que ellos habían experimentado y habían sacrificado por tantos años, ¿cierto? Algo que quizá era solamente externo, pero en verdad nunca habían tenido un encuentro personal con Dios. A la verdad por fuera se veían hermosos, pero están llenos de muerte, eso es lo que Jesús les decía. Versículo 32 del capítulo 9. Volvemos a Juan 9:32, ¿cierto? Dice, desde el principio, sigue hablando, argumentando el ciego, desde el principio no se ha ido a decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Como diríamos, volvemos a decir, el ciego, el mendigo, el que había vivido de las limosnas, dándole cátedra a todos los que estaban ahí, ¿cierto? Quizás para enjuiciarlo. Nunca se habló, nunca desde el principio, desde Bereshit, le está diciendo desde el principio, desde el Génesis, nunca se levantó un profeta que abriera los ojos a uno que nació ciego. Nunca se vio todo esto en toda la escritura, nunca se vio en la historia que uno que saliera de Dios le abriera el ojo a uno que había nacido ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Yo creo que los hombres llenos de ira, como cuando Esteban le estaba dando argumentos, cuando Esteban estaba confrontándolos por la palabra, cuando Esteban estaba, como diríamos, paseándole y mostrándoles por toda la escritura que Jesús era el Mesías, dice que ellos crujían sus dientes. Yo me imagino que aquí tienen que haber estado igual. Y mire la respuesta. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Lo mismo que le dijeron los discípulos. ¿Quién pecó esto a sus padres para que hubiera nacido ciego? Si el hombre estaba ciego, aquí lo estaban nuevamente inculpándolo. Tú naciste del todo en pecado. Y nos enseña a nosotros y le expulsaron de la sinagoga. Entonces es tremendo porque cuando ya no encontraron argumentos delante de este hombre ciego que les demostró, no solo por la escritura, o sea, le demostró con la palabra, pero le demostró con señales, con hechos. A mí me abrió los ojos y ustedes dicen que es un pecador. A mí me hizo un milagro y nunca vimos un milagro de este tamaño, ¿cierto? En toda la escritura. Y ustedes dicen que no es de Dios. Este hombre ha nacido y ha venido de Dios. Si no viniera, nada podría ser. Entonces, lo único que pudieron hallar es confrontarlo, es seguir culpándolo y finalmente lo expulsaron de la sinagoga. Estudiamos hace un tiempo lo que era el ser expulsado de la sinagoga. No era solamente de que lo echaran de la sinagoga y no pudiera entrar más, como diríamos nosotros, a un culto. Te echaron de la iglesia, no podías ir más a la iglesia. El hecho de ser expulsado de la sinagoga tenía una importancia muy grande porque la persona perdía su lugar social, ya no podía ser parte de su comunidad. El hombre no podía trabajar, no podía vender, no podía comprar, se perdía un tema social y económico. El hombre era castigado, era como en cierta forma aislado. Y era tremendo porque aún su familia tenía que distanciarse de él, porque si la familia no lo distanciaba, no lo aislaba, también ellos eran expulsados de la sinagoga. Entonces, este hombre fue castigado severamente, ¿cierto?, por haber confrontado y haber testificado de que efectivamente Jesús había hecho un tremendo milagro en su vida, de que Jesús había sanado y le había dado una tremenda señal, le había traído luz, le había traído una bendición. Y fue tal la bendición que él estuvo dispuesto a confrontar, ¿cierto?, a los fariseos, a los religiosos y mostrarles con hechos de que Dios a través del Mesías había hecho una señal en él. Es como cuando, y aquí
Hay una historia similar cuando estudiamos el paralítico de Betesda, pasa lo mismo, porque Jesús cuando le da la orden, le dice, levántate, toma tu camilla y anda, también era día de reposo, el hombre empezó a caminar con la camilla, ¿cierto? Y cuando lo encontraron los fariseos, le dijeron, ¿por qué estás cargando tu camilla si es día de reposo? ¿Y qué dijo el paralítico? Dijo, el que me sanó, ese me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, habla de que la sanidad de estos hombres, el cambio de vida que experimentaron, les llevó a tal punto, a tal búsqueda, a tal obediencia de Dios, que no les importó quizá echar abajo o violar un Shabbat, sino que lo que le importó es obedecer a aquel que le habían sanado, aquel que le había hecho un milagro, aquel que le había devuelto la vista, aquel que le había quizás devuelto la vida en cierta forma. Entonces, habla de una obediencia, habla de un someter todas las cosas a la obediencia del Mesías. Y el ser expulsado, ¿cierto? Jesús también habló a sus discípulos acerca de eso. Mire, busquemos ese versículo. Está Mateo 10. No sé qué puede buscar Mateo 10, 22. Mateo 10, 22 y otro hermano que busque Lucas 21, 12. Mateo 10, 22. Sí. 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, este será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Bueno, tremenda la profecía que igual Jesús les da aquí a sus discípulos, ¿cierto? Y le habla primero que todo a esa generación, ¿cierto? A la generación de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Y esa palabra se cumplió, ¿cierto? Pero le habla que a causa de su nombre, ¿cierto? Acá, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿cierto? Habla de que ese alcanzará salvación, el que persevere, el que siga adelante, el que no importa que quizá lo expulsen de la sinagoga, no importa que quizá lo expulsen de la ciudad y si lo echan a una ciudad, váyanse a la otra. Y eso es lo que Jesús le hablaba. De cierto os digo que no recorrerán, ¿cierto? Toda la ciudad de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Y está hablando de la muerte de ellos, porque cuando Jesús, ¿cierto? Ascendió, pasaron pocos años hasta que vino una tremenda persecución y todos los discípulos, ¿cierto?, fueron muertos de una manera salvaje. Desde la muerte de Esteban se levantó una tremenda persecución y muchos cristianos fueron sacrificados. ¿Y cómo dice el libro de Lucas 21:12? Pero antes de todas estas cosas echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Tremendo, ¿cierto? Y ellos expulsarán de la sinagoga, dice en otra tradición, en otra versión. Pero habla de eso, ¿cierto? De que del sufrir por causa de Cristo, por causa del Mesías, ¿cierto? Y de lo que ellos en verdad vivieron, porque Jesús le habló acerca de eso. Pero ellos estuvieron dispuestos a sufrirlo, a morir, de hecho, los apóstoles de una manera trágica. ¿Por qué? Porque estaban seguros de lo que habían visto. El ciego no dudó en confrontar a los fariseos y en testificar de cómo había recibido la vista, de que aquel que lo había sanado efectivamente era un hombre de Dios, porque si no era imposible que lo sanara. Y no tuvo miedo, aun que lo expulsaron de la sinagoga. Quizá el hombre puede haber dicho, no, no sé, yo en verdad no era ciego, podían negado a Jesús y hubiera seguido siendo parte de esto. Pero el hombre, al recibir el milagro, estuvo dispuesto, ¿cierto?, a dar testimonio de lo que efectivamente había vivido, había experimentado. Y los discípulos que vivieron cosas tremendas, unos aserrados, otros colgados, crucificados al revés, otros aserrados, ¿cierto? Y muertos de manera trágica, dan testimonio de que lo que vivieron, lo que vieron con su ojo, era real.
Hay un pensamiento que dice así, dice que cualquiera puede vivir por una mentira, cualquier hombre puede vivir una mentira y puede vivir toda la vida por una mentira, pero nadie muere por una mentira, nadie muere por una mentira. Si ellos no hubieran visto a Jesucristo resucitado, si ellos no hubieran visto a Jesús, no hubieran visto sus señales, no lo hubieran visto caminando sobre el agua, no lo hubieran visto a multiplicar los panes, no lo hubieran visto hacer todas las señales que ellos hicieron, no hubieran estado dispuestos a morir por él. Pero si murieron por él, fue porque vieron todas las cosas y no podían dejar de decir lo que habían visto y habían oído. Tremendo. Esta es la palabra de estudio de hoy. Tremendo lo que pudo vivir el ciego, tremendo lo que el milagro, cómo pudo testificar su valentía, tremendo lo que él recibió y cómo Dios también lo ungió para que quizás diera respuesta a los estudiosos, a los fariseos. Y no temió, sino que testificó. Esto es lo maravilloso, que ustedes no saben dónde viene y a mí me abrió los ojos. No sé en verdad si es pecador o no, no lo sé, pero algo sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Tremendo el estudio, tremenda la palabra del Señor. Vamos a abrir los micrófonos, ¿cierto? Vamos a abrir los micrófonos para que podamos compartir algún pensamiento, algo que quieran, que quizás le haya quedado hoy día dando vuelta, algo que quizás le haya bendecido para que podamos luego de esto terminar el estudio de hoy. Chica, yo voy a dejar abiertos los micrófonos para que compartamos unos minutos. Bueno, hermano Sergio, a mí me llama mucho la atención la actitud del ciego, que a pesar de todos los cuestionamientos, a pesar de todo lo que él vivió, él había algo que él no podía negar. Y lo que repite una y otra vez la palabra, que él era ciego de nacimiento. Esa era una verdad y una realidad que no solamente la había vivido él, sino que el pueblo también la conocía, porque él era ciego de nacimiento. Y seguramente el pueblo no podía decir otra cosa porque lo conocía, que sus padres a lo mejor lo pusieron a pedir limosna de muchos años dentro de la ciudad. Entonces había una realidad que no se podía negar, por donde se pudiera no se podía negar. Y me parece también muy admirable la actitud de este ciego, que él se mantuvo firme en lo que realmente, en la experiencia que él había tenido. Y de alguna otra manera, nosotros esto también nos da una lección como cristianos, que hay cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho. No las ha hecho ni un otro hombre, ni una otra persona más, sino solamente Él. Y que podamos mantenernos nosotros firmes en esa posición de testificar al mundo lo que realmente Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque el mundo también ha sido testigo de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Así que eso, hermano Sergio, realmente me llama mucho la atención. Amén, pastora, que Dios la bendiga mucho. Sí, es tremendo, tremenda la actitud del ciego, es tremendo porque quizá el cambio de vida que experimentó provocó que él tuviera esa valentía, no tuviera miedo, ¿cierto? A lo que quizá fuera a hacerle el hombre. Era mayor lo que él había recibido de Dios. Tremendo. Maita Vero. Bueno, a mí lo que más como que tocó mi corazón de lo que leímos fue cuando dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Entonces, ellos aún viendo lo que Jesús había hecho, no creían y lo seguían mirando como algo más. Y así pasa hasta hoy en día, en que mucha gente no cree en el cambio real de las personas cuando reciben al Señor en su corazón. Y nos cuestionan y nos atacan. Y si uno se equivoca, lo primero que es como tirarle todo el barro encima. Pero se olvidan que somos seres humanos como los demás, que somos personas que nos equivocamos, somos imperfectos. El único perfecto es el Señor, nadie más. Entonces eso para mí, este versículo principalmente tocó mi corazón hoy día.
Amén, hermanita Verónica. Dios la bendiga mucho. Es tremendo, sí. Tremendo el versículo, ¿cierto? Usted no sabe de dónde vino y a mí me abrió los ojos. Tremendo. No sé, ¿quién más quiere compartir algo ahí? Bueno, yo quiero aplicar, resumiendo todo esto. Se supone que nosotros cantamos antes era ciego y ahora veo. El ciego nos representa también a nosotros. Antes de venir al Señor éramos ciegos. Y cuando Cristo se reveló a nosotros en el Espíritu Santo vimos muchas cosas. Pero qué horrible es, y escuchando a la hermana Vero, cuando la religiosidad nos embarga. Actuamos igual como estos que trataron de oprimir y de bajarle el perfil, en este caso, a lo que Jesús había hecho en este ciego. Y viene la incredulidad, la duda, yo sé que esto pasa en toda la iglesia. Cuando una persona, Dios le abre los ojos, está con todas las ganas, ¿no? Antiguamente decía el primer amor, quiere hacer todo y dice, declara, no teme ante nada porque lo que Dios hizo es grande. Pero nos falta el religioso y dice, ¿y este quién es? Que conocemos, está recién llegando a la iglesia y nos quiere enseñar. No sé si más de alguna vez le ha pasado. Entonces, me pareciera escuchar ese diálogo que tienen los religiosos con el ciego, llevarlo a nuestro tiempo en ciertas situaciones. Entonces, qué horrible es cuando el cascarón de la religiosidad invade nuestra vida, porque cuestionamos todo, pero hay algo que dice que lo que Dios hizo no lo puede borrar nadie, lo que Dios hizo, y mayormente en este caso, este hombre era ciego, recuperó la vista. Bueno, más de todos hemos recibido un milagro. Como decía mi esposa, no lo hizo nadie más que Dios, y el milagro más grande que nos dio la salvación, que vino directamente del cielo a través de Jesucristo, y eso no lo podemos negar. Los religiosos van a seguir cuestionando, pero como decía mi esposa, mantenernos firmes en la posición que Dios que tenía este hombre ciego, y que Dios nos ayude. Eso es lo que quería decir. Amén, que Dios lo bendiga, pastor. Que Dios lo bendiga mucho. En verdad que la religión siempre va a buscar argumentos para echarnos abajo o para cuestionar, y más que la religiosidad, porque igual hay que ver que ellos eran hijos del enemigo, venían del enemigo. Yo creo que es un plan del enemigo eso. Tú naciste del todo en pecado y viene a enseñarnos a nosotros. Entonces, siempre el enemigo va a querer acallarnos, ¿cierto? Va a querer acallarnos, que no testifiquemos, que no mostremos, que no evidenciemos la luz que resplandeció sobre nosotros. Nosotros debemos tener una actitud radical, como la del ciego, que no importó que lo expulsaran, sino que estuvo dispuesto a seguir testificando y hablando acerca de aquel que le había devuelto la vista o le había dado la vista. No sé si alguien más quiere compartir. La hermanita Anita de Chillán, no sé si quiere saludar ahí o quiere compartir algo, hablar algo. Buenas noches, bendiciones. Bueno, tremendo cuando Dios me escucha. Sí, se escucha bien, hermanita. Tremendo cuando llevándolo al ámbito de nuestras vidas, tremendo cuando Dios llega, porque somos ciegos, estamos ciegos, y Dios lo saca el velo y podemos ver la realidad y podemos entender, pero esa convicción de que uno tiene que tener que Jesús el que me da la salvación, Jesús el que me da la convicción de que soy una mujer pecadora. Tenemos que seguir en esa, y lo que me tomó harto cuando en el versículo 33 dice que si esto no viniera de Dios, nada podría ser. O sea, que si esto era tan convencido ahí que cuando se le da la vista, si esto no hubiese venido de Dios, esto no hubiese podido ser. El único que podía haber hecho eso, el único que podía haber marcado, el único que podía haber hecho algo en la persona, en nosotros, es solamente Jesús. Y eso es lo que, y por eso era tan fuerte la convicción, que aunque lo echaran de una parte, no se iba a quedar callado, aunque
porque le marcan, pues le dicen, bueno, si tú naciste del pecado, como nosotros nacimos del pecado. Entonces, si tú naciste del pecado, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso no importó, no importó porque ahí fue el cambio rotundo de que sí, el único que podía haber hecho era Dios. Eso. Tremendo, hermanita, Dios la bendiga mucho. Tremendo, igual importante el versículo que usted compartía, ¿cierto? Si este no viniera de Dios, nada podría haber sido. Nuestra valentía y eso de quitar el velo es importante igual. Quitar el velo, el Señor quiere removernos el velo, iluminarnos. El apóstol Pablo decía, si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a quien el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, si la palabra nos ciega, o sea, si el enemigo nos ciega, la palabra puede darnos la vista, la palabra. Si hay algo que el enemigo no quiere, es que nos resplandezca la luz de la palabra, porque esta es la que abre nuestros ojos. Y cuando abre nuestros ojos no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tremendo. No sé si alguien más quiere compartir algo y si no, para despedir el estudio de hoy. Amén, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al pastor como llegó con lucha y con todo el proceso de la prueba y llegó igual a la bendición de estar en el estudio. Vamos a pedirles que nos envíen bendición igual para que se gane la bendición de poner el broche de oro de este estudio de hoy. Dios lo bendiga, pastor. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre celestial, Dios, te te damos adoramos, gracias porque tú Gracias, eres un Dios Jesús, grande, gracias. un Dios poderoso, Gracias, digno de ser Gracias, Señor, exaltado. de la Jesús. gloria. Gracias. Tú eres el Dios creador del cielo, la tierra, la Gracias, mar y la Señor, fuente de las bendito, aguas. porque Fuera no de ti podemos no hay callar, otro Dios. Tú Señor. eres santo, No tres podemos veces negar santo. ni Y callar lo que tú has exaltamos tu hecho en nuestra santidad. vida, Gracias Señor por de la gloria. Jesucristo, tu Jesús, Hijo, Jesús. que vino a dar Gracias, su Señor vida amado. por Gracias, rescate de Jesús, Señor. nuestras Jesús, vidas. Gracias por el Espíritu Santo que Jesús. ministra nuestra vida a través de tu palabra entregada Amén. en esta hora por el hermano Sergio. Amén. Gracias, Señor, por los hermanos, las hermanas que se han Jesús, conectado. Permite que tu palabra se haga vida. Y cada día aclara nuestra vista a través de esta estudio, Señor, que podamos tener en cuenta las convicciones que tuvieron estos hombres. Amén. Y vamos cada día, Señor. especialmente en estos tiempos tan complicados, tomando Jesús, decisiones firmes, que nadie nos mueva. Amén. Estar, Señor, bien fundamentado sobre tu palabra, sobre la roca que es Cristo. Señor, estamos Amén. viviendo tiempos movedizos, Señor. Y tu palabra dice por ahí en Job, si en Salmo, si los fundamentos fueron destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Pues qué importante es estar los días martes aprendiendo Amén. tu palabra, Sí, porque Señor. esto afirmará nuestra fe. Esto nos mantendrá firme en estos tiempos hasta cuando tú vengas. Amén. Bendice a los hermanos, bendice al hermano Sí, Sergio, sí. la familia, a la hermana Ana que se conectó, la bendecimos. Y Amén. oramos por cada una de las familias. Gracias Amén. por este día, por su lucha, por su prueba y gracias porque tú nos has sacado en victoria, mayormente cuando venimos tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos y te damos gracias por ella en el nombre poderoso de Sí, Jesús. Señor. Amén. 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 Y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Que Dios les bendiga mucho, que puedan terminar un término de semana, ¿cierto? Bendecido, ¿cierto? Podamos ser bendecidos por el Señor. Dios les bendiga mucho. Chao, Amén. hermanita. Dios les bendiga a Chao, todos. Chao, Gracias, Felipe. buenas noches. Chao. Amén. Bendiciones. Chao. Chao. Ahí sí, ya, chao. Chao, feliz. Chao, mamá. Chao.